Perfecto, me indican que está todo correcto entonces con respecto al audio y la imagen y bienvenido entonces al Watchlist Webinar de esta semana. Una jornada, la verdad que sin grandes noticias macroeconómicas para Estados Unidos, en donde ustedes se pueden dar cuenta que el calendario macro no nos ha presentado grandes variaciones, más allá de las declaraciones de Brainard y Kashkari, que han indicado o bien que se han inclinado por dar algunas perspectivas en cuanto a la inflación y el desarrollo de la economía americana. No hemos sabido nada más por parte de la entidad federal tras la decisión de mantener su tasa de interés en la última reunión de política monetaria. Ahora, esta semana es importante en donde vamos a conocer la inflación de Estados Unidos y es lo que nos podría entonces mostrar variaciones para la economía y también las proyecciones de la entidad federal. Dentro de los próximos minutos o bien dentro de las próximas horas vamos a conocer el Producto Interno Bruto preliminar de Japón, que nos podría entonces entregar una visión mucho más exhaustiva de lo que va haciendo este año 2018 y el índice de producción industrial anualizado para China, que se espera una mantención de un 5,8%. Ahora, ¿cuáles son los detalles que nosotros tenemos que entender o cuál es el escenario en el cual estamos manejándonos actualmente? Puntualmente es aún la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que cada vez suena menos en las mesas de dinero o bien en los sitios de análisis, pero lo que sí está sonando nuevamente es el déficit o bien la propuesta fiscal o bien el presupuesto fiscal de Italia y obviamente lo que esto significa para Europa y los esfuerzos que tiene que hacer el Banco Central Europeo para poder entonces controlar esta desestabilización que viene presentando la banca italiana y por supuesto el gobierno en términos generales. Ahora, por otro lado, teníamos un movimiento alcista en los futuros de Europa durante la jornada. Si podemos revisar el DAX alemán, qué es lo que viene haciendo, subía un 1,3% al cierre del día de hoy. El IBEX subía un 0,76% y esto nos da entonces un potencial tono positivo. Podemos ver que los futuros del S&P han retrocedido a pesar de mostrar una pauta positiva durante la primera mitad de la jornada y esto ya viene siendo revertido profundizando los descensos. Ahora, estos descensos, como nos vamos a poder dar cuenta, podrían estar a puertas de desarrollar o poder comenzar a dibujar un potencial hombro cabeza a hombro invertido, que nos daría entonces una proyección de subidas para las próximas semanas y es lo que vamos a estar revisando dentro de algunos minutos. Más allá de todo esto, también hemos conocido los comentarios o bien el desenlace que viene arrastrando el Brexit en Reino Unido, en Inglaterra, en donde Theresa May sigue insistiendo que no se van a llevar acuerdos que puedan sacrificar entonces la libertad de Inglaterra por sobre la de Europa, y es donde se busca un consenso entre los distintos partidos para lograr entonces entender o mancomunar los esfuerzos y obviamente tener una salida a un Brexit de la mejor forma posible. Hay algunos que son detractores en este escenario en donde no ven una salida fácil para Reino Unido y es donde están apostando en contra de la libra aquellos que son obviamente los pesimistas, pero no son una gran masa monetaria que estaría impulsando bien, presionando a la baja la libra hasta el minuto. Hoy uno de nuestros usuarios premium nos mandó un análisis esta mañana en donde se detallaba un hombro cabeza a hombro invertido en la libra frente al dólar y es lo que vamos a estar revisando dentro de algunos minutos. Dentro de los comentarios que tenemos que hacer para el mercado en general durante esta jornada, el tipo de cambio sube por sobre los 690 pesos por dólar de forma fugaz. Comenzamos entonces a generar o revisar cierto agotamiento en el impulso positivo que viene mostrando a lo largo de la semana. ¿Qué nos resta en cuanto a cifras macroeconómicas para esta segunda mitad, o sea, esta segunda semana de noviembre? Producto Interno Bruto en Alemania el día de mañana. Luego de eso vamos a conocer IPC en Inglaterra, reunión del Ecofin y Producto Interno Bruto de la zona euro, IPC en Estados Unidos, que se espera un aumento hasta un 0,2%, y luego de eso inventarios de crudos semanales de la AIE. Declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, el día de mañana a las 20 horas, muy probablemente en algún simposio o en alguna conferencia en una universidad. Cambios del empleo a las 21:30 horas. Ventas minoristas en Inglaterra, vamos a seguir luego de eso índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, ventas minoristas en Estados Unidos, inventarios de petróleo crudo de la AIE, declaraciones de Powell nuevamente y el día viernes ya cerramos con declaraciones de Mario Draghi, comparecencia de la informe de inflación en Reino Unido, nos dan una perspectiva entonces de cara a finalizar este año para las decisiones de política monetaria en Inglaterra puntualmente. Ahora,
¿Qué puedo destacar de la inflación de Estados Unidos? Debemos considerar que los descensos que ha venido presentando el petróleo, y nos podemos pasar a revisar el gráfico del petróleo, podrían disminuir entonces las presiones inflacionarias para el IPC normalizado, el IPC Core finalmente. Ahora, el subyacente podría mostrar cierto movimiento alcista, sobre todo por las variaciones que ha mostrado el dólar durante las últimas jornadas, de alguna forma también restar terreno en algún sentido. Una variación positiva del dólar hace entonces que se muestre un escenario de baja de inflación por la capacidad adquisitiva que esto podría tener, y por ende obviamente aumentan los riesgos de poder mostrar también una contracción en la economía a futuro. Ahora, ¿qué podemos entonces entender del petróleo? Los descensos que este viene mostrando por debajo de los $65 el barril, cae por sobre los niveles de soporte que nosotros estábamos considerando y se precipitan rápidamente a buscar un movimiento hacia las zonas de soporte o en la línea de tendencia que el mercado podría dibujar en el mediano y en el largo plazo para el petróleo Brent, y una figura muy similar es la que debe estar dibujando el petróleo WTI. Entonces este descenso podría seguir calando hondo y venir a buscar escenarios de soporte en torno a estos niveles, o sea que todavía deberíamos estar esperando descensos para el petróleo en torno a los $62 el barril aproximadamente. Ahora, ¿qué podría significar esto? Que esta es la zona potencial de rebote para el petróleo, y considerar entonces recuperaciones hacia estos niveles, que sería esta zona de corte, o simplemente estos máximos y mínimos que el mercado ha respetado de alguna forma a lo largo de la historia, y es donde un quiebre potencial de la línea de tendencia podría sacrificar inclusive un descenso mucho mayor en la cotización que venga a buscar esta zona, o ya de forma definitiva niveles mucho más bajos que serían una zona intermedia en torno a estos niveles. Disculpen las líneas, pero es algo que podríamos estar considerando. Ahora, si nosotros nos percatamos de algunas otras líneas de tendencia que también se podrían venir a dibujar, o algunos puntos que el mercado podría venir a considerar, sin duda que serían los siguientes. Fíjense, como podemos entonces entender que esta zona, o bien esta figura que dibuja a lo largo del tiempo, podría ofrecerle soporte al precio y entonces dibujar una línea de tendencia o bien un escenario mucho más lateral para el petróleo en el largo plazo, y es donde entonces nos enfrascaríamos entre valores del petróleo por debajo de los $70 el barril y por sobre los 50 aproximadamente, para estar revisando las variaciones de el oro negro, como es conocido en el mercado de commodities. Ahora, ese es obviamente el comentario para el petróleo en el mediano y largo plazo. Seguimos revisando movimientos bajistas, deberíamos entonces esperar líneas de tendencia para especular con potenciales rebotes. Sería muy interesante de cara entonces a la reunión OPEP el próximo 3 de diciembre de este año, y es lo que entonces vamos a estar barajando y especulando con respecto a las variaciones de todo esto. Ahora, es difícil, sobre todo con los comentarios del presidente Trump, que los miembros OPEP vuelvan entonces a dictaminar nuevos recortes de la producción, y eso entonces debiese significar también un nuevo revés en la cotización del petróleo, que ha venido siendo apoyado. Los movimientos alcistas han venido siendo apoyados por los cambios en la producción durante los últimos 2 años, año y medio aproximadamente. En el caso del cobre, lo que nosotros podemos ver es que sigue presionando a la baja. Hay rechazos de mínimos anteriores, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo puedo recalcar o resaltar con la pluma. Estos mínimos son lo que el mercado rechaza en esta oportunidad, una vela totalmente bajista que debería sugerir un nuevo descenso hacia estos niveles, pero lo interesante es que el RSI sigue acompañando un potencial movimiento alcista. Fíjense cómo se recupera el cobre en esta senda positiva que viene dibujando a lo largo del tiempo, y es donde un potencial escenario de doble suelo se podría venir a dibujar, y es donde podríamos estar esperando entonces de forma definitiva la formación de este hombro cabeza a hombro, que ha costado obviamente el poder considerar cuál es la variación definitiva que va a desarrollar el cobre durante los próximos meses. Ahora, intentar dibujar tendencias, podríamos estar especulando con esta potencial dirección, con esta dirección por acá aproximadamente, alcanzar ahí algunos niveles de soporte, los rechazos que pueden ser importantes para el precio. Vamos a estar ahí barajando alguna idea de línea de tendencia para las próximas semanas, y poder entonces considerar las variaciones del cobre, y sobre todo en el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno. Ahora, desplazándonos al tipo de cambio local, que veíamos nuevamente variaciones por sobre los 690 pesos por dólar durante esta jornada, lo que considero interesante de esta situación es el rechazo que se vuelve a dar, y vamos aquí a limpiar un poco el gráfico.
es el rechazo que se vuelve a dar en torno a estos niveles de los 690, 695 pesos por dólar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos percatamos a nivel diario, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, tenemos nuevas divergencias o bien una potencial nueva divergencia que podría estar acrecentando este movimiento bajista, y aquí lo voy a marcar con el resaltador amarillo. Fíjense, 3 puntos que se podrían dar consecutivamente para entonces rechazar las zonas de máximos en el precio que son divergentes. Variaciones en el RSI que muestran una pauta divergente con respecto a los máximos en el precio, y un tercer intento alcista que no tiene la fuerza suficiente para cerrar el día de hoy por solo los 690 pesos por dólar. De hecho, al revisar un gráfico de menor temporalidad, lo que nosotros nos vamos a percatar en definitiva es una vela de cambio en torno a zonas de rechazo que el precio anteriormente también ha dibujado. Fíjense, en estas zonas son zonas mixtas que el mercado intentó rechazar, solamente hubo un movimiento fugaz que luego de eso fue contrarrestado rápidamente por un gap bajista. Luego de eso, o bien en el pasado, también teníamos zonas de resistencia en torno a estos niveles, muchas velas de cambio, un nuevo gap bajista en esta zona. Por lo tanto, estos niveles son muy interesantes para buscar cortos o bien para considerar los rechazos que está haciendo o provocando el tipo de cambio local. Ahora, podemos también especular nuevamente con una nueva y potencial figura de hombro, cabeza a hombro, algo que la verdad me gusta bastante especular. Este segundo hombro que se podría llegar a desarrollar sería muy interesante. Descartamos por completo este hombro que teníamos, este hombro cabeza a hombro que estábamos revisando con anterioridad, ya que hemos visto una extensión mucho mayor en la cotización del dólar durante las últimas semanas, pero esta sí me parece interesante a considerar, hombro y un potencial segundo hombro que podría entonces dar el corte para esta cotización, y esta cotización es la que daría entonces una caída nuevamente hacia la zona de los 655, 650 pesos por dólar, y potencialmente entonces el quiebre de tendencia que ya veníamos comentando con anterioridad. Ahora, en este caso, lo que tenemos también en consideración para todo esto, hay una situación muy interesante en donde el cobre, si sigue presionando a la baja, podríamos seguir viendo un movimiento alcista para el tipo de cambio, y eso acrecentaría también entonces la divergencia en la cotización del dólar frente al peso chileno. Fíjense que no tan solo a nivel diario existen divergencias, sino que también a nivel de 4 horas existen. Fíjense, pueden ustedes trazar líneas de tendencia con estos máximos que el RSI venía dibujando, y son divergentes con el precio, cada vez son máximos decrecientes, mientras que el precio dibuja máximos que son en algunas ocasiones crecientes, igual valor, y potencialmente un valor mucho más abajo. Por lo tanto, estaría dándonos una figura de potencial cambio en la dirección. Si bien los mínimos siguen siendo crecientes, fíjense, mínimos crecientes, mínimos que son crecientes, por acá tenemos mínimos crecientes, los máximos comienzan a ser potencialmente decrecientes, o bien vienen presentando movimientos que son, fíjense, máximo decreciente, máximo creciente y un potencial máximo decreciente, y eso entonces da un escenario en donde los rechazos en torno a estas zonas de máximo parece ser muy importante y que la fuerza compradora se agota en definitiva. Ahora, si nosotros somos muy claros en cuanto a la evolución del precio, sí, veníamos desarrollando, el mercado viene desarrollando mínimos crecientes y máximos de igual valor, es lo que nos podría dar a entender entonces que está desarrollando una especie de triángulo rectángulo, o sea que la figura debería ser algo así, fíjense, para considerarla, triángulo, y acá donde tenemos las zonas de máximo de igual valor, y por acá si nosotros trazamos una línea rápida, tenemos un triángulo rectángulo. No es algo obviamente muy prolijo, pero la proyección de este movimiento alcista debería ser del alto de esta figura o bien del ancho de esta figura para proyectar entonces un nuevo movimiento alcista, al menos unos 50 pesos, y eso estaría entonces hablando de que el tipo de cambio debiese buscar los 750, algo que me parece bastante perturbador finalmente, en donde el Banco Central debiese salir a controlar esta presión alcista, y es algo que me parece que está muy lejos de que llegue a ocurrir. Ahora, yo como estrategia lo comentaba el día de hoy con uno de los usuarios, vendo dólares en torno a estos niveles, y si se acerca a los 700 pesos por dólar nuevamente estaría vendiendo nuevamente. Ahora, no voy a arriesgar más de un 2% en una transacción de este tipo, buscando como siempre valores por debajo de los 640 en el largo plazo para estar revisando obviamente una contracción mucho mayor en la cotización del tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno. Ahora, a nivel semanal, la presión alcista es clara.
ya lo podemos ver, un nuevo mínimo que se viene a desarrollar, pero también lo que nosotros podríamos entender de esta figura es que este impulso o bien los rechazos que se puedan generar de este impulso bajista deberían rechazar el 61.8 y son los niveles de cierre que nos está dando el día de hoy, o sea, por debajo de los 690 pesos por dólar, que es lo que ustedes pueden ver en su pantalla, y es donde el 61.8 actúa como un potencial Fibonacci junto obviamente a este hombro cabeza a hombro que estábamos encontrando o bien que estábamos considerando, podría dar un motivo suficiente, más que suficiente para considerar vuelta de la cotización del precio del tipo de cambio local. Ahora, el cierre del mes de noviembre, ya prácticamente a la mitad del mes o bien durante la segunda mitad del mes, creemos que debería mantener entonces esta lateralización entre los 695 y los 675 pesos por dólar, y el mes de diciembre me parece que va a ser decisivo para la cotización del tipo de cambio local, considerando también que el mes de diciembre se espera una nueva alza de tasas en Estados Unidos y también una nueva alza de tasas de la Reserva Federal, y es donde las cifras de inflación que se vayan a presentar el día de mañana van a ser elocuentes para las proyecciones de la entidad federal de Estados Unidos, conducidas por Jerome Powell. Por lo tanto, mañana va a ser interesante. A partir de lo que pueda resultar mañana, vamos a estar dando mayor cantidad de proyecciones y es muy probable que estemos dando un nuevo video. Como no realizamos un video el día de ayer para el reporte de esta semana, probablemente voy a fabricar una pequeña cápsula con algunas ideas o extractos de lo que pueda ocurrir el día de mañana o durante la jornada del día jueves antes del closing bell, que también vamos a estar compartiéndolo. El día jueves, comentarles también, muchachos, antes de que se me olvide, voy a estar un poco distante del computador, ya que tengo una participación en la Universidad del Paraíso, dando una charla para los estudiantes de Ingeniería Comercial y Contabilidad. Vamos a estar hablando un poco de análisis técnico, así que espero también que lo puedan comprender. Vamos a ver si lo podemos transmitir en streaming a través de nuestro fanpage de Greyhound Trading, GH Trading en Facebook, o bien vamos a encontrar alguna forma para que estén comunicados, a ver si también la universidad lo va a transmitir o no y hacerlo entonces público de alguna u otra forma, o al menos vamos a tener fotos de esa charla. Miércoles entonces vamos a estar en la Universidad del Paraíso, precisamente en la Universidad de Valparaíso, la sede de Valparaíso, a las 3:30 de la tarde, a ver si es que alguien se puede arrancar. Vamos a estar por allá el día jueves. Siguiendo con los comentarios, el dólar frente al yen, vamos a limpiar acá, vamos a revisar un gráfico mucho más limpio. Seguimos mirando un escenario en donde la secuencia de mínimos crecientes es la pauta que viene marcando el mercado. Pero sí, lo que me resulta muy interesante es esta zona de rechazo que el mercado presenta en estos niveles máximos, y es donde aparentemente podríamos encontrar cierto nivel de agotamiento, sobre todo fíjense por la vela semanal que nos entrega una zona de rechazo, y eso también habla de que no tan solo el rechazo o bien esta zona de indecisión o que finalmente no sigue subiendo la cotización del dólar yen por las caídas que presenta la bolsa americana y la indecisión que se vienen dando, sino que también por los signos que Japón puede venir a mostrar durante el último trimestre de este año, y también por esta potencial debilidad que yo espero que se pueda dar, o que finalmente proyecto que se pueda dar en el dólar a nivel internacional, y que debiese presentar entonces contracciones en su cotización. Justamente creo yo que el dólar frente al yen es una moneda que está muy correlacionada al dólar index y a la bolsa de Estados Unidos, al S&P en estos minutos. Más bien no tanto con la bolsa, sino que más bien al dólar a nivel internacional. De hecho, si nos fijamos al revisar un gráfico de menor temporalidad, el día de hoy es un día de indecisión. Vamos a mirar cómo cierra el dólar a nivel internacional el día de hoy, una vela totalmente rechazo de las zonas de máximo, y es lo que entonces nos da para pensar que la divergencia que el mercado presenta, sobre todo por estas zonas de máximos crecientes, fíjense, aquí si comparamos máximo y máximos que son crecientes, mientras que el RSI lo único que hace es dibujar máximos decrecientes, muestran entonces un atisbo que esta tendencia, fíjense que es muy similar a la que ha venido dibujando el dólar yen, o sea, esta tendencia podría venir a romper alguna estructura y hacer rechazo entonces, o bien un cambio en la dirección del mercado, e inclusive venir a buscar valores por acá, me atrevería a mencionarlo, o inclusive venir a buscar niveles en torno a esta zona.
Y es lo que finalmente la perspectiva que ya veníamos revisando a lo largo de las últimas semanas y durante el segundo semestre de este año 2018. Al mirar un gráfico mucho más limpio y mirar, vamos a limpiar acá estas figuras que ya prácticamente se cumplen. Vamos a revisar el gráfico semanal. Fíjense lo que ocurre. El precio al alcanzar la zona de los 97.60, que era el segundo objetivo que nosotros teníamos, como el objetivo alcista, nosotros podríamos comenzar ya a presentar o bien a proyectar potenciales escenarios de divergencia. Y fíjense a nivel semanal lo que ocurre con el RSI, algo que nosotros ya veníamos anticipando y lo comentamos en su minuto, por si no me equivoco, a mitad de agosto, comienzo de agosto, eran los señales que nosotros comenzábamos a mirar de esta divergencia en el RSI o bien esta potencial tendencia que se podía mostrar una fuerza relativa negativa en la condición del precio del dólar a nivel internacional y que finalmente alcanzando estas zonas de máximo son los rechazos ideales que coinciden con la tendencia en el oscilador. Al mirar también, por otro lado, el precio, cómo se dibuja, podemos inclusive trazar alguna línea de tendencia en estos máximos y que son respetadas finalmente a cabalidad, fíjense. Lo que entonces esto pretende mostrar un potencial escenario, y vamos a ver si resulta algo interesante de esto. Lo que tenemos de todo esto es una potencial secuencia alcista de mínimos y máximos crecientes en la cotización, pero con divergencia. Por lo tanto, esta estructura podríamos nosotros considerarla como definitivamente el impulso necesario o bien el impulso bajista, y que luego de eso muestra una ruptura en esta figura bajista, que es esta línea de tendencia. Al romper esta línea de tendencia, lo que comienza es a mostrar una figura correctiva en, obviamente, una estructura mucho más definida y que en definitiva, al venir a buscar este tipo de segmento, lo que debiese venir a hacer es venir a buscar un quiebre en esta estructura alcista y luego de eso venir a mostrar potencialmente un descenso mucho mayor en la cotización del dólar, que es una de las predicciones que hemos dado a lo largo de este 2018, en donde el dólar debiese perder mucho terreno a lo largo de los próximos 2 años, y es prácticamente la mitad del periodo de Donald Trump, que es donde se debería ejecutar esta caída en el valor del dólar a nivel internacional, y por otro lado también en un segundo periodo, que es lo que ya el mercado podría estar descontando, que Donald Trump va a seguir gobernando Estados Unidos si es que no se presenta algún candidato de peso para los próximos 4 años, y esto ya en 2 años más para las elecciones en Estados Unidos. Por eso que el escenario bajista podría ser algo que deberíamos seguir considerando. Por eso que, repito, soy bajista en el tipo de cambio local, soy bajista en el dólar a nivel internacional. Presento, disculpen, o logro revisar un escenario lateral para el euro frente al dólar, un escenario positivo para la libra, si es que hay un buen desenlace en el Brexit, y así sucesivamente con el resto de y así en el resto de los instrumentos. Ahora, es un poco de lo que se viene dando. Resulta obviamente muy esclarecedor esta situación, o sea, a mí ya me hace mucho sentido esta secuencia de máximos crecientes que alcanzan el 97.60, que es muy próximo al 61.8, de la corrección de Fibonacci, esta estructura alcista que también es interesante. Bueno, son algunas cosas que obviamente hemos estado esperando y que, si bien uno puede decir, oye, pero estás dándole muchos motivos a este escenario, me parece que sí, puede ser, estoy forzando a lo mejor algunas cosas, pero por eso hay que seguir analizando el mercado, seguir esperándolo. A mi parecer puede resultar interesante, o no lo puede ser, y es por eso que la verdad que más allá de que uno pueda hacer buenas proyecciones, uno tiene que saber hacer un buen trade. Por lo general, el que puede hacer muchas proyecciones buenas, no resulta siendo ser un buen trader, y es lo que también puede jugar en contra. Por lo menos, lo que nosotros buscamos en esta instancia es lograr entender cuál es el comportamiento para proyectar, y que así podamos también aprovechar buenas transacciones y entender las direcciones que el mercado podría presentar. Ahora, y es por eso como nosotros podríamos estar diciendo el día de hoy, me parece que no es bueno comenzar a buscar largo o seguir buscando largo en el dólar a nivel internacional, sino que ya tenemos que comenzar a buscar corto, y es donde
por ejemplo, al revisar líneas de tendencia que el mercado venga dibujando, que van a ser las siguientes, por ejemplo, esta línea de tendencia es la que nosotros vamos a estar buscando que llegue a romper el dólar a nivel internacional, para ya definitivamente estar buscando cortos un poco más agresivos en la cotización de este instrumento. Ahora, fíjense, potenciales figuras de hombro, cabeza, hombro, invertidos que se podrían llegar a dar, son algunas de las proyecciones y es como uno comienza a especular finalmente en el comportamiento del mercado. Es algo muy habitual que suele suceder algo así, que a lo mejor el precio venga a hacer esto. Tenemos dos escenarios, que siga respetando la línea de tendencia y hay una recuperación a estas zonas de máximo, y el hombro cabeza hombro se pueda dar y sigamos entonces buscando una corrección mucho más agresiva, o el segundo escenario podría venir a buscar una caída hasta acá y luego eso recuperar un poco más y seguir a estos niveles ya y desarrollar un hombro cabeza hombro en torno a esta zona, con estas zonas de máximo y la corrección definitiva que podríamos estar esperando para la cotización del dólar a nivel internacional. Me parece que antes de ir a la renta, vamos a ir a la renta variable rápidamente y solamente voy a hacer hincapié en el DAX y en el S&P el día de hoy, ya que, como les digo, prefiero esperar el desempeño que pueda tener el IPC mañana para presentarles un reporte mucho más exhaustivo de lo que el mercado pueda presentar y así como nosotros podamos venir a aprovechar alguna idea mucho más concreta, más que estar dando muchas proyecciones. Fíjense, en el DAX lo que nosotros veníamos esperando es un retroceso hacia 61.8, el día de hoy hay un rechazo al 61.8 en torno a estos niveles, pero aún le queda todavía, me parece que todavía le queda una presión bajista importante porque el precio cierra prácticamente en el 50% del recorrido del día de hoy. Y si nos fijamos en un gráfico de menor temporalidad, el precio rechaza precisamente en mínimos anteriores, fíjense, en mínimos y máximos anteriores. Vamos acá a intentar trazar lo más derecho posible esto. Y es donde este rechazo se da inclusive en torno al 61.8 o al 50 de Fibonacci, del último impulso bajista al 61.8, y al mirar entonces una figura, y aquí vamos a limpiar un poco, y al mirar en menor temporalidad qué es lo que ocurre, fíjense lo que nosotros podríamos entonces estar entendiendo, que esta figura, si se llega a perder este impulso o esta secuencia de mínimos crecientes, si se llega a perder esta figura, podríamos entonces venir a buscar nuevamente estas zonas de mínimo y una caída mucho más agresiva, respetando entonces este impulso que es la caída de esto. Fíjense, el precio llega acá, cae, el impulso retrocede al 61.8 y podría venir a buscar entonces un nuevo movimiento bajista. Por lo tanto, estaría atento a cómo cierra la semana, cómo sigue desarrollándose el mercado antes de contemplar o anticipar cualquier movimiento. Por eso repito, que no he dado más grandes ideas de trading esta semana porque espero que esta sea una semana de desarrollo y de maduración para realmente considerar ideas, no tan solo de corto plazo para estar haciendo trading, sino que para proyectar cosas mucho más claras y en eso de entender finalmente la dirección que el mercado podría tomar, nosotros obviamente poder aprovechar ideas de trading y también obviamente ideas de largo plazo mucho más interesantes. Voy a hacer simplemente ese comentario en torno al DAX, espero que siga mostrando descenso aparentemente, si bien hay rechazo del 61.8, me parece que todavía hay argumentos para seguir cayendo. Lo mismo en el caso del S&P, mostrábamos un escenario de recuperación, o bien intentábamos mostrar un escenario de recuperación, pero lo que queremos estar atentos es esta potencial figura hombro, cabeza, hombro, invertido que se podría llegar a desarrollar. Por lo tanto, esta zona, los niveles actuales van a ser importantes para considerar potenciales movimientos en la cotización de el S&P 500. Ahora, a nivel de gráfico intradiario, veamos cómo se comporta el precio. Hay escenarios, intenciones de rechazar niveles mínimos. Y podríamos hablar de que las divergencias que nosotros estuvimos revisando con anterioridad para este tipo, para esta zona, ya las podemos descartar por completo, no lo consideraría como tal esta divergencia, pero sí lo que estaría revisando, por supuesto, serían este tipo de situaciones. Fíjense, el RSI lo que muestra es una divergencia con respecto a los mínimos que el mercado viene dibujando, el precio finalmente. Fíjense, RSI muy sobrevendido, RSI que no cae por debajo del 30, precio que prácticamente tiene valores o zonas de igual valor, por lo tanto podríamos estar esperando potenciales reversiones a partir de estas zonas y es donde ya vamos a estar entonces muy atentos qué es lo que nos podría deparar el mercado durante las próximas horas de transacción, que podría ser ya sea para esa línea de tendencia o en definitiva algo mucho más agudo que podríamos estar considerando esta caída de la cotización. Vamos a esperar cómo se desarrolla y es lo que vamos a estar comentando ya a partir del día de mañana
en el chat de traders vamos a ser mucho más acuciosos el día de mañana en cuanto a las variaciones que el mercado pueda venir a presentar, para así entonces estar muy atentos a las oportunidades que se puedan presentar durante las próximas jornadas y obviamente las próximas semanas y el mes y medio prácticamente que resta del año 2018. Ya prácticamente se acaba el año y es algo que nos tenemos que estar muy atentos ya para estar considerando proyecciones del próximo año 2019 y por ende también las expectativas que el mercado pueda vertir sobre las decisiones de política monetaria, desempeño económico en general y cómo pueda desencadenarse el efecto Brexit para marzo del próximo año. Pues bien, con esto me despido, muchachos. Muchas gracias a todos por participar en el Watchlist Webinar de esta semana. Les pido paciencia, como es habitual, no como es habitual, sino que les pido paciencia esta semana, sobre todo por el desarrollo o la maduración que pueda tener el mercado. He sido majadero nuevamente en esto, pero creo que es algo importante. Tengamos paciencia en el desempeño, en la maduración, para estar considerando reales oportunidades de trading o bien con transacciones de largo plazo, como algunos también la pueden considerar. Gracias nuevamente, mi nombre es Renato Campos, espero poder el día jueves entregarles de seguro que les voy a dar un video breve, algunos 5 minutos, 10 minutos de un video con algunos análisis, comentarios para el desarrollo, desempeño del mercado, si es que así lo hay. Y por supuesto el día viernes nos encontramos a las 3:30 de la tarde en el Closing Bell para revisar entonces el cierre esta semana, que es importante, recordando las cifras de inflación que se presentan el día de mañana. Muchas gracias nuevamente, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos dentro de los próximos días.